Buenos días, tardes o noches. Somos un equipo formado por Valeria Serrano, Andrés Canté, Génesis Saqué y su servidora Pilar Antonio. Este equipo está apasionado por la historia maya y hoy queremos compartir con ustedes en este documental algunos aspectos fascinantes de esta cultura. Desde el norte hasta el sur, la región central y más allá. Los mayas dejaron un legado increíble. Exploraremos sus fuentes de información como los códices y documentos prehispánicos, y también descubriremos cómo se organizaban social y políticamente. Además, nos adentraremos a su rica religión, su sistema de escritura y numeración y sus avanzados calendarios. No podemos dejar de lado la cronología y las grandes ciudades de los mayas peninsulares, como Chichen Itzá y Uxmal. Finalmente, conoceremos un poco sobre las costumbres que aún perduran. ¿Listo para este viaje al pasado? Vamos a descubrir juntos la maravilla de la cultura maya. Hola, mi nombre es Edgar Canté y hoy les hablaré sobre el área maya en general. El área maya es una región geográfica de Mesoamérica que fue habitada por las civilizaciones mayas, y los mayas destacaron por su arquitectura, matemáticas, astronomía y escritura. La civilización maya tuvo ciudades-estado como Tikal, Palenque y Copán, y se organizaba en un sistema complejo de gobernantes, sacerdotes y artesanos. El área del norte, o septentrional, se ubica en la parte norte de la península de Yucatán, en la que hoy son los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Esta región fue un hogar importante ciudades mayas como Chichén Itzá, Uxmal y Ezcualán. El área del sur meridional, la civilización maya, se localiza en el sur de México, Guatemala y parte de Belice. Esta región, también conocida como Tierras Bajas del Sur, fue hogar de grandes ciudades mayas como Tikal, Palenque, Copán y Achilam. El área central de Petén es una región ubicada en el norte de Guatemala, en la selva de Petén, y fue el núcleo principal de la civilización maya durante el periodo clásico. Esta área alberga importantes ciudades como Maya, Tikal, Uxyactum y El Mirador, que fue centros políticos, económicos y religiosos. Mi nombre es Jenny Paquet y yo les hablaré sobre la fuente de información de la prehistoria de los códigos mayas que conocemos actualmente. Los mayas son aquellos que relatan el acontecimiento de los sucesos importantes en la vida de los mayas, para que ellos creen que es necesario para ellos para reportar o traducir cosas de suma importancia y que quede grabado como un acontecimiento importante que se dio. También hablamos un poco de los pozos hispánicos, un poco de detalle. Los pozos hispánicos por un Chilam Balam son monumentos arqueológicos, pinturas, murales, que la mayoría de las cosas que representan a los mayas en la época, que de esa época ya sabemos cómo sería la antigüedad. Investigaciones sobre el libro de Chilam Balam, sus métodos de medicina y la especie de libro de los mayas, que registran los detalles, tipos de profecías por los dioses, y una parte de ellos hablan acerca sobre los métodos medicinales naturales con plantas en esa época, y se dice que predijo la conquista de los españoles y cómo acabará su reinado según la profecía. Después de esta breve información, hablaré sobre las épocas, de cuánto duró cada época. Ahora les hablaré sobre el tema periodos históricos de la cultura maya, según Eric Thompson, según Philip Molley y según Alberto Ruiz Durre. Según Eric Thompson, en el periodo temprano duró entre 1500 a 1000 a.C., el periodo formativo del médico
1000 a 500 a.C., desplazamiento de la cultura olmeca en el periodo formato medio, 500 a.C., 100 a.C. No, estos son los periodos que según Thomson es correcto, pero Salmus Monday en la medicina aproximadamente del año 1500 a.C. hasta el año 1300 después de Cristo. En la era clásica extendió hasta 300 de la cristiana hasta los 900 de la poshistórica, luego 900 hasta 1625 después de Cristo. También según Albert Bruce Lurie, después de 1500 a 2 millones hispánicos hasta 1800 después de Cristo, en donde terminó la era clásica, hasta 1000 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Hola, soy Pilar Antonio y hoy les voy a hablar sobre el tema la organización social de los mayas prehispánicos. Las costumbres de los mayas peninsulares eran variadas y reflejaban su rica cultura. Las celebraciones y festivales eran una parte importante de su vida, con danzas, música y ceremonias religiosas que honraban a sus dioses. Las vestimentas tradicionales eran coloridas y elaboradas, hechas con tejidos de algodón y adornadas con joyas de jade y piedras preciosas. Los mayas también eran conocidos por su habilidad en la agricultura, especialmente en el cultivo del maíz, que era la base de su dieta. Además tenían una gran variedad de alimentos, incluyendo frijoles, calabazas, chiles y frutas tropicales. En cuanto a la organización social, los mayas tenían una estructura jerárquica bien definida. Halach Unik era el gobernante supremo con poder absoluto sobre asuntos terrenales y espirituales. Ahaucan eran los sacerdotes poseedores de conocimientos astronómicos y encargados de los rituales religiosos. Los nobles y guerreros eran administradores y defensores del territorio. Hachemba-Uinikoob eran los artesanos y campesinos dedicados a la agricultura y labores artesanales. Pentacoob eran los esclavos, prisioneros de guerra y criminales obligados a realizar trabajos forzados. A continuación les hablaré sobre el tema de la organización de políticas de los mayas prehistóricos. En la organización maya se tienen diferentes tipos de clases: familiares, cercanas, la realeza, los nobles, altos encargados de la administración, estadísticas de combate. Más abajo, después de la nobleza, se encontraban los sacerdotes encargados de los rituales y ceremonias de los dioses. En la clase intermedia se encontraba la nobleza no arribaba o cercana a los gobernantes, quienes manejaban los pueblos. También tenían una clase inferior, por ejemplo, en los campesinos sintieron los textos de escritura y además comercial. En la clase baja se encontraron los esclavos, los capturados de guerra, quienes no tenían libertad. Después de esta breve revisión maya, reaccionaron a los siguientes cargos políticos mayas: Halach Unik, organizamiento supremo de la ciudad-estado maya, el máximo líder político, militar y religioso. Ahuac, un título nobilítico que también se utilizaba para asignar a los líderes, linajes o importantes, a veces sacerdotes. Halach Unik. Balan, gobernantes locales de administración, pequeñas ciudades o pueblos en estados soberanos de Halach Unik. Nocom, líder militar encargado de las fuerzas armadas y defensa de la ciudad-estado. Aquí, sacerdote principal responsable de los rituales y ceremonias religiosas. Akhobo, encargado de organizar, dirigir las comercios y festividades religiosas. Akukokop,
jefes o consejos que son fines únicos también que se llaman de la ciencia. Esas figuras políticas representan sociedades y la administración funcional de condición de vida de la vida. Hola, mi nombre es Valeria Serrano y a continuación les hablaré sobre el tema la religión. Los mayas veían el universo en 3 niveles: el cielo, donde vivían los dioses; la tierra, el lugar de los humanos; y el inframundo, gobernado por seres oscuros y dioses mayas. Algunos de sus dioses más importantes eran Itzamá, creador del universo; Kukulcán, la serpiente emplumada; Jac, el dios de la lluvia. Ritos y sacrificios para mantener el equilibrio del mundo; realizaban ofrendas y sacrificios, incluso humanos, especialmente en cenotes sagrados. También les hablaré sobre el sistema numérico. Los mayas usaban un sistema vigesimal basado en el número 20. Para contar usaban 3 símbolos: un punto para el 1, una raya para el 5 y un caracol para el 0. Sí, los mayas fueron los primeros en la historia en usar el 0, mucho antes que los europeos. Numerología maya. Creían que los números tenían un significado especial. El 13 representaba los niveles del cielo, mientras que el 9 estaba relacionado con el inframundo. Su calendario y rituales se basaban en estas creencias. A continuación les hablaré sobre el calendario maya. El calendario maya redacta las estaciones del año junto a los días que cuentan los días y las noches, como el calendario lunar y solar. Tallados en la estructura y algunas pirámides redactan los días y las fechas que cuentan la mayoría de los 360 días. Bueno, en todo por hoy. Les vengo a compartir y muchas gracias por su atención. En más, me despido, soy Génesis Aquel del Primero J. A continuación le hablaré sobre el tema la cronología preclásico. Primeros asentamientos y desarrollo de la cultura maya, surgimiento de las primeras aldeas y centros ceremoniales, desarrollo temprano de la agricultura, especialmente el maíz clásico, apogeo de las grandes ciudades mayas como Tikal, Palenque, Copán, Colesmul, avances en arquitectura, matemáticas, astronomía y escritura jeroglífica, expansión de la red de comercio y contacto en otras culturas mesoamericanas. Posclásico, decadencia de algunas grandes ciudades de clásico como Tikal, auge de ciudades del norte como Chichén Itzá y Uxmal, influencias tolteca en el arte y la arquitectura. Postcolombino, llegada de los conquistadores españoles en el siglo XXI, declive de las ciudades mayas debido a la conquista y las enfermedades. Algunas zonas como las montañas de Guatemala se resistieron más tiempo a la colonización. Ahora les hablaré sobre el tema de los mayas peninsulares. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes aún viven en la península de Yucatán, en México, y han conservado su idioma y tradiciones. Lugares como Chichén Itzá y Uxmal siguen siendo testigos de su grandeza. Con esto concluyo mi participación en el documental. Mi nombre es Valeria Serrano. Muchas gracias por su atención. Adiós. Chao. Ahora les hablaré sobre el tema las fuentes históricas. Crónicas mayas y ciudades mayas, códices mayas. Libros de papel de amate que contienen información sobre la astronomía, rituales y calendarios, estelas y monumentos, inscripciones en piedras que registraban eventos históricos, gobernantes y guerras. Crónicas coloniales, relatos escritos por los conquistadores españoles como Fray Diego de Landa, que describen la cultura maya. Chichén Itzá se ubica en el norte de la península de Yucatán, México. La importancia fue una de las ciudades más influyentes del periodo posclásico. Estructura: el castillo, templo de Kukulcán, pirámide famosa por su alineación con los equinoccios. Uxmal, ubicación en el estado de Yucatán, México, parte de la región PUC. La importancia fue una de las principales ciudades del periodo clásico tardío.
conocida como su arquitectura característica del estilo Puuc. Pirámide del Adivino, la estructura más icónica con una forma elíptica y detalladas arquitectónicos únicos. Cocobes mayas. En el estado de Yucatán, México, una parte de la región Puuc, importancia, fue una de las principales ciudades del periodo clásico, conocida por su arquitectura característica del estilo Puuc. Características: pirámide del Adivino, la estructura más icónica, con una forma elíptica y detalles arquitectónicos únicos. El Numeri Cuadrangle, un conjunto de edificios con adornos elaborados que representan figuras geográficas y máscaras de los dioses. Confederación de Maya Cacicazgos. Fueron pequeñas entidades políticas gobernadas por cacicazgos o líderes locales que a menudo controlaban una ciudad o región. Organización. La confederación estaba compuesta por diversas ciudades, estados, como Chichén Itzá, Izamal, Ixbalán, entre otras. Cada ciudad mantenía su autonomía, pero unían en torno a la supremacia de Mayapán. Liderazgo. El liderazgo estaba conformado por una élite gobernante y Mayapán se destacó por su sistema de gobierno centralizado bajo el control de una distancia, conocida como el Cocom. Declive. La confederación se desintegró debido a tentaciones internas, luchas de poder y conflictos entre las diferencias caciques, lo que llevó a la caída de Mayapán en el siglo XV. Este fue participación por hoy. Me llamo Edgar Andrés Canté. Muchas gracias por su atención. Por último, les hablaré sobre el tema las costumbres de los mayas peninsulares. La vida cotidiana de los mayas también incluía la práctica de deportes como el juego de pelota, que tenían un significado tanto recreativo como ritual. Las viviendas mayas eran generalmente de forma ovalada o rectangular, construidas con materiales naturales como madera, piedra y palma. A pesar de los cambios a lo largo del tiempo, muchas de estas costumbres han perdurado hasta nuestros días, y es posible ver su influencia en las comunidades mayas contemporáneas. Esta fue mi participación en el documental. Yo fui su servidora Pilar Antonio y así concluimos con nuestro recorrido por la fascinante cultura maya. Gracias por acompañarnos en esta travesía y descubrir juntos la riqueza y maravilla de esta increíble civilización. Somos del grado y grupo Primero J. Hasta la próxima.